bien, mis hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos a un día más del Club de Lectura. Hoy leeremos los capítulos Alma 57 y Alma 58. Antes de iniciar esta lectura quiero saludarles, un fuerte abrazo en este día. Espero que se encuentren muy bien, como siempre, su amigo y hermano Walter Posada. Alma capítulo 57, versículo 1. Y aconteció que recibí una epístola del rey Amorón, en la que me decía que si yo le entregaba a los prisioneros de guerra que habíamos tomado, él nos entregaría la ciudad de Antipara. Pero envié una epístola al rey de que estábamos seguros de que nuestras fuerzas eran suficientes para tomar la ciudad de Antipara con nuestras tropas, y que con entregarle los prisioneros por esa ciudad nos consideraríamos imprudentes, y que solo entregaríamos nuestros prisioneros a canje de otros. Y Amorón rechazó mi epístola, porque no quería hacer canje de prisioneros. Por lo tanto empezamos los preparativos para marchar contra la ciudad de Antipara. Pero la gente de Antipara abandonó la ciudad y huyó a otras ciudades que poseían para fortificarlas, y de ese modo la ciudad de Antipara cayó en nuestras manos. Y así concluyó el año 28 del gobierno de los jueces. Y sucedió que a principios del año 29 recibimos un abastecimiento de provisiones de la tierra de Saraenla y sus alrededores, y también un refuerzo de 6,000 hombres para nuestro ejército, además de 60 de los hijos de los amonitas, que habían llegado para unirse a sus hermanos, mi pequeña compañía de 2,000. Y he aquí, éramos fuertes, sí, y nos trajeron abundancia de provisiones. Y aconteció que era nuestro deseo trabar batalla con el ejército que estaba colocado para proteger la ciudad de Cumene. Y he aquí, te manifestaré que no tardamos en realizar nuestro deseo. Sí, con nuestro fuerte ejército, o sea, con una parte de nuestro fuerte ejército, rodeamos la ciudad de Cumene durante la noche, un poco antes que recibieran un abastecimiento de provisiones. Y ocurrió que estuvimos acampados alrededor de la ciudad durante varias noches, pero dormíamos sobre nuestras espadas y poníamos guardias, a fin de que los lamanitas no cayeran sobre nosotros durante la noche y nos mataran, cosa que intentaron muchas veces, pero cuantas veces lo intentaron, se vertió su sangre. Y llegaron por fin sus provisiones, y estaban ya a punto de entrar en la ciudad durante la noche. Y en lugar de ser lamanitas, éramos nosotros los nefitas, por tanto nos apoderamos de ellos y de sus provisiones. Y no obstante que los lamanitas quedaron privados de su sostén de esta manera, aún estaban resueltos a retener la ciudad. Por tanto se hizo necesario que tomáramos aquellas provisiones y las enviáramos a Judea, y nuestros prisioneros a la tierra de Saraenla. Y aconteció que no habían pasado muchos días, cuando los lamanitas empezaron a perder toda esperanza de recibir ayuda. Por tanto, entregaron la ciudad en nuestras manos, y así habíamos realizado nuestros proyectos de apoderarnos de la ciudad de Cumene. Pero ocurrió que nuestros prisioneros eran tan numerosos que, a pesar de nuestro gran número, nos vimos obligados a emplear todas nuestras fuerzas para vigilarlos o quitarles la vida. Porque aquí se sublevaban en grandes números y peleaban con piedras, con palos o cualquier cosa que llegara a sus manos, de modo que matamos a más de 2,000 de ellos después que se hubieron entregado como prisioneros de guerra. Por tanto, nos fue menester o quitarles la vida o custodiarlos, espada en mano, hasta la tierra de Saraenla. Y además, nuestras provisiones apenas eran suficientes para nuestra propia gente, a pesar de lo que habíamos tomado de los lamanitas. Y en estas circunstancias críticas llegó a ser un asunto grave determinar concerniente a estos prisioneros de guerra. No obstante, determinamos enviarlos a la tierra de Saraenla. Por tanto, escogimos una parte de nuestros hombres y les encargamos nuestros prisioneros para descender con ellos a la tierra de Saraenla. Y sucedió que volvieron a la mañana siguiente, mas no les preguntamos acerca de los prisioneros, porque aquí los lamanitas ya estaban sobre nosotros y volvieron oportunamente para salvarnos de caer en manos de los lamanitas. Pues he aquí, Amorón había enviado en su auxilio un nuevo abastecimiento de provisiones y también un numeroso ejército. Y sucedió que los hombres que habíamos enviado con los prisioneros llegaron oportunamente para contenerlos cuando estaban a punto de vencernos. Pero he aquí, mi pequeña compañía de 2,060 combatió desesperadamente. Sí, se mantuvieron firmes ante los lamanitas e hicieron morir a cuantos se les oponían. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2,060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe,
Y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Y he aquí, es a estos, mis hijos, y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros, a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas. Por tanto, los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti. Y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y no fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres, que habían sido heridos, fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran las heridas. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con gran justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que les habían enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta, pues, fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. Y ocurrió que después de haber atendido a nuestros heridos, y de haber enterrado a nuestros muertos, y también a los muertos de los lamanitas, que eran muchos, he aquí, interrogamos a Gid concerniente a los prisioneros con los que habían empezado a descender a la tierra de Saraemla. Y era Gid el capitán en jefe de la escolta que se había nombrado para custodiarlos hasta allá. Y estas son las palabras que Gid me dijo: He aquí, partimos para descender a la tierra de Saraemla con nuestros prisioneros. Y aconteció que encontramos a los espías de nuestros ejércitos, que habían sido enviados para vigilar el campamento de los lamanitas. Y nos gritaron diciendo: He aquí, los ejércitos de los lamanitas marchan a la ciudad de Cumeni, y he aquí caerán sobre ellos, sí, y destruirán a nuestra gente. Y sucedió que nuestros prisioneros oyeron sus gritos, lo que hizo que cobraran ánimo, y se rebelaron contra nosotros. Y aconteció que por motivo de su rebelión hicimos que nuestras espadas descendieran sobre ellos, y ocurrió que se lanzaron en masa contra nuestras espadas, con lo cual resultó muerta la mayor parte de ellos, y los demás se abrieron paso, y huyeron de nosotros. Y he aquí, cuando huyeron y no los pudimos alcanzar, emprendimos la marcha rápidamente hacia la ciudad de Cumeni, y he aquí llegamos a tiempo para ayudar a nuestros hermanos a retener la ciudad. Y he aquí, nuevamente somos librados de las manos de nuestros enemigos, y bendito es el nombre de nuestro Dios, porque he aquí, Él es quien nos ha librado, sí, el que ha hecho esta gran cosa por nosotros. Y aconteció que cuando yo, Elamán, hube oído estas palabras de Gib, me llené de un gozo muy grande a causa de la bondad de Dios en protegernos para que no pereciéramos todos. Sí, y confío en que las almas de los que han muerto hayan entrado en el reposo de su Dios. Alma 58, versículo 1. Y he aquí, aconteció que ahora nuestro siguiente objetivo era tomar la ciudad de Manti. Pero he aquí, no había manera de hacerles salir de la ciudad con nuestras pequeñas fuerzas. Pues he aquí, se acordaban de lo que previamente les habíamos hecho. Por consiguiente, no podíamos engañarlos para que salieran de sus plazas fuertes. Y tan numerosos eran, mucho más que nuestro ejército, que no nos atrevíamos a atacarlos en sus plazas fuertes. Sí, y se hizo necesario que pusiéramos a nuestros hombres a defender aquellas partes de la tierra que habíamos recuperado de nuestras posesiones. De manera que fue menester esperar hasta que recibiéramos más refuerzos de la tierra de Saraenla, y también un nuevo abastecimiento de provisiones. Y sucedió que envié una embajada al gobernador de nuestra tierra para darle a conocer las circunstancias de nuestro pueblo. Y ocurrió que esperamos para recibir provisiones y fuerzas de la tierra de Saraenla. Pero he aquí que esto nos benefició un poco, porque los lamanitas también estaban recibiendo muchas fuerzas de día en día, y también muchas provisiones, y tales eran nuestras circunstancias en esta época. Y los lamanitas salían en contra de nosotros de cuando en cuando, resueltos a destruirnos por estratagema. No obstante, no podíamos ir a la batalla contra ellos por motivo de sus refugios y sus plazas fuertes.
Y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por el espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Pero acaeció que recibimos víveres, los cuales venían custodiados por un ejército de 2000 hombres para auxiliarnos, y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos nosotros mismos, y a nuestro país de caer en manos de nuestros enemigos. Sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Y la causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos. Por tanto nos afligimos y también nos llenamos de temor, no fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída y entera destrucción. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría, sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e hizo que en Él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación, y cobramos ánimo con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido, y se hizo fija en nosotros la determinación de vencer a nuestros enemigos, y preservar nuestras tierras y posesiones, nuestras esposas y nuestros hijos, y la causa de nuestra libertad. Y así avanzamos con toda nuestra fuerza contra los lamanitas que estaban en la ciudad de Mante, y plantamos nuestras tiendas por el lado del desierto que se hallaba cerca de la ciudad. Y sucedió que la mañana siguiente, cuando los lamanitas vieron que estábamos a la orilla del desierto que se hallaba cerca de la ciudad, mandaron sus espías alrededor de nosotros, para descubrir el número y la fuerza de nuestro ejército. Y aconteció que cuando vieron que no éramos muy fuertes, según nuestro número, y temiendo que los aisláramos de sus provisiones, a menos que salieran a luchar contra nosotros y nos mataran, y suponiendo también que podrían destruirnos fácilmente con sus numerosas huestes, empezaron por tanto sus preparativos para salir a la batalla contra nosotros. Y cuando vimos que se estaban preparando para venir contra nosotros, he aquí, hice que Gid se escondiera en el desierto con un pequeño número de hombres, y que también Teoner y un pequeño número de hombres se ocultaran en el desierto. Y Gib y sus hombres estaban a la derecha, y los otros a la izquierda. Y cuando se hubieron ocultado de esta manera, he aquí, yo permanecí con el resto de mi ejército, en el mismo lugar donde primeramente habíamos plantado nuestras tiendas, para la ocasión en que los lamanitas salieran a la batalla. Y aconteció que salieron los lamanitas con su numeroso ejército en contra de nosotros. Y cuando hubieron salido y estaban a punto de caer sobre nosotros con la espada, hice que mis hombres, aquellos que estaban conmigo, retrocedieran hacia el desierto. Y sucedió que los lamanitas nos persiguieron con gran rapidez, porque estaban sumamente deseosos de alcanzarnos, para matarnos. Por lo tanto, nos siguieron hasta el desierto, y pasamos por el medio de Gib y de Teomer, de tal manera que los lamanitas no los descubrieron. Y aconteció que cuando hubieron pasado los lamanitas, o sea, cuando hubo pasado el ejército de Gib y de Teomer, salieron de donde estaban escondidos, y cortaron el paso a los espías lamanitas, para que no volviesen a la ciudad. Y ocurrió que habiéndolos aislado, corrieron a la ciudad, y cayeron sobre los guardias que habían quedado para defender la ciudad, de tal manera que los destruyeron y ocuparon la ciudad. Y se logró esto porque los lamanitas permitieron que todo su ejército, salvo unos cuantos guardias, se dejara llevar al desierto. Y ocurrió que por este medio Gib y Teoner se habían apoderado de sus plazas fuertes. Y aconteció que después de haber viajado mucho por el desierto, fijamos nuestro curso hacia la tierra de Saraenla. Y cuando los lamanitas vieron que habían marchado hacia la tierra de Saraenla, temieron en gran manera, no fuese que se tratara de un plan para llevarlos a la destrucción. Por tanto, empezaron a retroceder de nuevo al desierto, sí, por el mismo camino por el que habían venido. Y he aquí, llegó la noche y plantaron sus tiendas, porque los capitanes en jefe de los lamanitas habían supuesto que los lamanitas estarían rendidos por motivo de su marcha. Y pensando que habían perseguido a todo el ejército, ningún cuidado tenían concerniente a la ciudad de Mante. Y aconteció que al caer la noche, hice que mis hombres no durmieran, sino que emprendieran la marcha por otro camino hacia la ciudad de Mante. Y debido a esta nuestra marcha nocturna, he aquí, cuando amaneció, nos encontrábamos más allá de los lamanitas, de manera que llegamos antes que ellos a la ciudad de Mante.
Y así sucedió que por medio de esta estratagema nos apoderamos de la ciudad de Mante sin la infusión de sangre. Y aconteció que cuando los ejércitos de los lamanitas se acercaron a la ciudad y vieron que estábamos preparados para resistirlos, se asombraron en extremo y les sobrevino un gran temor, a tal grado que huyeron al desierto. Sí, y acaeció que los ejércitos de los lamanitas huyeron de toda esa parte de la tierra, pero he aquí, se han llevado consigo a muchas mujeres y niños. Y las ciudades que los lamanitas habían tomado, todas se hallan en esta ocasión en nuestro poder, y nuestros padres, y nuestras mujeres, y nuestros hijos están volviendo a sus casas, todos menos aquellos que los lamanitas han tomado presos y se han llevado. Mas he aquí, nuestros ejércitos son pequeños para retener tan gran número de ciudades y tan grandes posesiones. Mas he aquí, confiamos en nuestro Dios, que nos ha dado la victoria en estas tierras, a tal grado que hemos adquirido aquellas ciudades y tierras que eran nuestras. Ahora bien, no sabemos el motivo por el cual el gobierno no nos concede más fuerzas, ni estos hombres que han venido a nosotros saben por qué no hemos recibido mayores fuerzas. He aquí, no sabemos si habéis fracasado o os habéis llevado las fuerzas para esa parte de la tierra. Si es así, no es nuestro deseo murmurar. Mas si no es así, he aquí, tememos que haya alguna disensión en el gobierno, de modo que no mandan más hombres en nuestro auxilio, porque sabemos que son más numerosos que los que han enviado. Mas he aquí, no importa, confiamos en que Dios nos librará, no obstante lo débiles que están nuestros ejércitos. Sí, y nos librará de las manos de nuestros enemigos. He aquí, estamos en el año 29, en las postrimerías, y ocupamos nuestras tierras, y los lamanitas han huido a la tierra de Nefi. Y estos del pueblo de Amón, de quienes he hablado tan favorablemente, están conmigo en la ciudad de Mante, y el Señor los ha sostenido, sí, y los ha librado de caer por la espada, a tal grado que ni uno solo de ellos ha muerto. Mas he aquí, han recibido muchas heridas, no obstante permanecen firmes en esta libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos, y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Y ahora bien, mi amado hermano Moroni, que el Señor nuestro Dios, que nos ha redimido y nos ha hecho libres, te conserve continuamente en su presencia, sí, y que favorezca a este pueblo, al grado de que tengáis éxito en posesionaros de todo lo que los lamanitas nos han quitado, que era para nuestro sostén. Y ahora he aquí, concluyo mi epístola, soy Elamán, hijo de Alma. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, de esta manera terminamos este club de lectura del día de hoy con la lectura de estos dos capítulos, Alma 57 y Alma 58. Espero que haya sido de su agrado, que hayan sentido el espíritu al leer conjuntamente estas escrituras. Un fuerte abrazo, no olviden seguirnos en nuestro canal, suscribirse, seguirnos en la fanpage, ven, sígueme en nuestros hogares y compartir estas lecturas con toda persona que ustedes crean que las puede necesitar. Un fuerte abrazo de su hermano y amigo Walter Posada. Les amo mucho y recuerden siempre, vale la pena esforzarse por ser más semejante a Cristo. Un abrazo, mis hermanos.